Hola niños del grado quinto, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video es explicarles sobre la habilidad que debemos desarrollar, que es la descomposición de números en factores primos. Bueno, para empezar, debemos recordar cuáles son los números primos. En clase realizamos ejercicios donde descubrimos que los números primos son aquellos números que solamente son divisibles por el mismo o por el uno, ¿cierto? Cogimos una tablita de números del 1 al 100 y con ellas hicimos una serie de procesos donde descubrimos una serie de números que eran primos. Por ejemplo, el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11 y el número 13. Inicialmente son estos, pero hay algunos más. Es importante tener en cuenta que estos números primos nos abren la puerta para explicar los criterios de divisibilidad, que son demasiado importantes para desarrollar esta habilidad de la descomposición de números, ¿cierto? Entonces, vamos a primero a explicar cuándo un número es divisible por 2, es decir, cuando un número lo divide exactamente el 2, y descubrimos que un número es divisible por 2 cuando su última cifra es un número par, es decir, su última cifra es un 0, es un 2, es un 4, es un 6 o es un 8. Listo, luego pasamos al criterio de divisibilidad por 3 y descubrimos que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras nos da un múltiplo de 3. Y un número es divisible por 5 cuando su última cifra es un 0 o es un 5. Esto es por recordar, súper importante para realizar la descomposición de números en factores primos. Vamos a mirar este ejemplo. Vamos a descomponer el número 60. ¿Sí? Entonces, inicialmente yo voy a mirar el 2, no me puedo saltar, debo de ir conservando el orden. Primero el 2, luego el 3, luego el 5 y así sucesivamente. Entonces voy a mirar en el 60 si el 60 cumple el criterio de divisibilidad por 2. Entonces nos dice que es cuando su última cifra es un número par, 0, 2, 4, 6 o 8. El 60 cumple, sí. ¿Por qué? Porque su última cifra es un 0. Entonces quiere decir que ese número lo voy a dividir por el 2, ¿cierto? Cuando yo divido el 60 entre 2 o le busco la mitad a 60, descubro que es 30. ¿Sí? Muy bien. Luego vuelvo y miro el criterio de divisibilidad por 2. No me puedo saltar al 3. Sigo manejando el que tenía anteriormente. ¿Cumple el 30? Sí. ¿Por qué? Porque su última cifra es par, tiene un 0. Lo divido igual entre 2 y descubro que eso me da 15. ¿Sí? Ahora vuelvo a mirar el 2 y me dice, cuando su última cifra es un número par, el 15, por ejemplo, no cumple esa condición. Quiere decir que no puedo dividirlo entre 2. Entonces ahí sí me salto el 3 y voy a revisar. Cuando la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. Vamos a revisar. Entonces, al sumar sus cifras, entonces tengo el 15, voy a sumar las cifras. 1 más 5. 1 más 5 me da 6. Y el 6 es un múltiplo de 3. Recuerden que yo les he explicado que un número es múltiplo del otro cuando, por ejemplo, está en la tabla de multiplicar. ¿Cierto? A ver, ¿usted por qué número multiplica el 3 que le dé 6? Claro, por el 2. Entonces quiere decir que el 6 sí es múltiplo de 3. Entonces el 15 perfectamente lo puedo dividir entre el 3. Lo divido y eso me da 5. Listo, ahora vuelvo y miro el 3. ¿Será que el 5 es un múltiplo de 3? No. ¿Por qué? Porque en la tabla del 3 yo no me encuentro el 5. Listo, entonces ahí sí voy y miro el criterio de divisibilidad por 5. Y me dices, ¿cuándo su última cifra es un 0 o es un 5? Ese número cumple para dividirlo entre 5. Lo divido entre 5 y eso me da 1.
Y así he terminado la descomposición. Ahora, ¿cómo le hago la prueba para saber que esa descomposición está buena? Entonces, cojo los factores primos que me dieron. 2 por 3 por 5. Y los voy a multiplicar. Entonces, inicialmente multiplico 2 por 2, que eso me da 4. ¿Listo? 4 por 3 me da 12 y 12 por 5 hago la multiplicación y eso me da 60, que es el número inicial que empecé a descomponer. Muy bien, vamos a mirar otro ejemplo. Aquí vamos a descomponer el 75, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Recuerde que siempre conservamos el mismo orden. Vamos a iniciar primero con el 2. A ver, miremos en el criterio de divisibilidad por 2. Cuando su última cifra es un número par, 0, 2, 4, 6 o 8, ¿el 75 cumple? No cumple. ¿Por qué? Porque termina en 5 y debe terminar en un número par. Es como no cumple, no puedo empezar a dividirlo por el 2, entonces me salto el 3. Entonces dice el 3 que es cuando la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. Entonces vamos a revisar si eso sí cumple. Entonces, si este número cumple, entonces 7 más 5 me da 12. Y 3 por 4 me da 12. Muy bien. Quiere decir que entonces el 75 perfectamente lo puedo dividir por el 3. O la división y descubro que eso me da 25. ¿Sí? Entonces ahora vuelvo y miro. Recuerde que sigo trabajando con el anterior que tenía. Le voy a volver a mirar el 3. Entonces 2 más 5, que me dice que sume las cifras, y me dice que 2 más 5 me da 7. Y el 7 no es múltiplo de 3, porque cuando yo multiplico 3 por 2 me da 6 y no me da exactamente el 7. Entonces quiere decir que no cumple. Entonces ahí voy a mirar el 5. Entonces el 5 es cuando su última cifra es un 0 o es un 5. El 25 cumple, claro, porque termina en 5. Entonces lo voy a dividir entre 5 y eso me da 5. Voy a mirar el número anterior con el que estaba trabajando, que era el criterio de divisibilidad por 5, y veo que el 5 también cumple. Entonces lo sigo dividiendo por 5 y 5 dividido 5 me da 1. Así he terminado la descomposición. Ahora voy a mirar la prueba. Saco los factores primos, 3 por 5 por 5, y los voy a multiplicar. Entonces me da 3 por 5, me da 15, y 15 por 5 me daría 75, que es el número inicial con el cual empecé a descomponer. Muy bien. Recuerda que puedes ver este video la cantidad de veces que creas necesario y vamos a practicar.